Hola, soy su amigo Ramón el Pingüino y les doy la bienvenida al tercer video de nuestro canal. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al tercer capítulo de su canal. En esta ocasión vamos a ver el tema del mínimo común múltiplo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar definiendo qué es un mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño que puede ser dividido por los números en cuestión, es decir, por los números que nosotros queremos calcular el mínimo común múltiplo. Vamos a ver un ejemplo sencillo solamente para definir qué es el mínimo común múltiplo. Tenemos dos números, el número 2 y el número 7, del cual queremos calcular el mínimo común múltiplo, es decir, el número más pequeño que puede ser dividido por estos dos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Primero vamos a buscar un número que sea mayor a 2 y a 7 que pueda ser dividido por estos mismos dos números. El número siguiente mayor que estos dos pues es el 8, ya que es mayor que el 7. El 8 sí puede ser dividido entre 2, pero no puede ser dividido entre 7. Por lo tanto, este no es el mínimo común múltiplo. El siguiente número sería el 9. El 9 no puede ser dividido ni por el 2 ni por el 7. Por lo tanto, tampoco es nuestro mínimo común múltiplo. El número 10 sí puede ser dividido por 2, pero no puede ser dividido por 7. Por lo tanto, tampoco es mínimo común múltiplo. El 11 tampoco puede ser dividido ni por el 2 ni por el 7. El 12 sí por el 2, pero no por el 7. El 13 no puede ser dividido ni por el 2 ni por el 7. Y llegamos al 14. El 14 sí puede ser dividido por el 2, ya que 14 entre 2 es 7. Y también puede ser dividido por el 7, ya que 14 entre 7 es 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo del 2 y del 7 es el número 14. Para comprobarlo, pues únicamente tenemos que hacer una división. 14 entre 2, que es uno de los números de los cuales nosotros queríamos calcular el mínimo común múltiplo, el resultado es 7. Y ahora tenemos que dividirlo por otro número. 14 entre 7 es 2. Por lo tanto, de esta manera confirmamos que el 14 efectivamente es el mínimo común múltiplo del 2 y del 7. De esta manera podemos calcular el mínimo común múltiplo, pero como observamos, requiere mucho tiempo para poder calcularlo. Por lo tanto, más adelante veremos un algoritmo que nos va a servir para poder calcularlo más rápidamente. Hay dos puntos muy importantes que tenemos que aclarar antes de avanzar al algoritmo del mínimo común múltiplo. El primero de ellos es que solamente se puede obtener el mínimo común múltiplo de los números naturales. Si no recordamos qué son los números naturales, vayan al siguiente video para poder revisarlo. El siguiente punto es que el mínimo común múltiplo siempre es mayor que los números en cuestión. Es decir, en este ejemplo, el mínimo común múltiplo debía ser mayor a 7, no puede ser menor a 7. Muy bien, ya aclarado estos dos puntos, vamos a continuar. Ahora revisaremos la notación del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se simplifica o se escribe con estas iniciales MCM, que significa mínimo común múltiplo por sus iniciales, seguido de paréntesis y números que están dentro de ese paréntesis separados por comas. Estos números son aquellos
de los cuales se va a calcular el mínimo común múltiplo. En este ejemplo vemos únicamente dos números, el 2 y el 7. Sin embargo, el mínimo común múltiplo se puede calcular de cualquier cantidad de números. Claro que mientras más números, pues más tardado va a ser nuestro procedimiento. Muy bien. Vamos ahora a revisar cuál es el algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo de cualquier pares o cantidad de números que nosotros queramos calcular. En este ejemplo tenemos el mínimo común múltiplo con sus iniciales de 2 y de 9. Vamos a comenzar con el algoritmo. El primer paso es dibujar una tabla en el cual vamos a tener las primeras dos columnas representados con los números de los cuales nosotros queremos calcular el mínimo común múltiplo, que es el 2 y el 9. Si nosotros tuviéramos más números dentro de nuestro paréntesis, entonces tendríamos que poner más columnas como números tengamos. Nuestra última columna a la derecha se llama la columna de números primos. Esta columna es la más importante, ya que en esta columna se van a alojar nuestros resultados. El primer paso es buscar números primos que puedan dividir a los números que tenemos en cuestión, el 2 o el 9. Si no recordamos que es un número primo, igual pueden revisar el siguiente video para que no haya ninguna duda. Muy bien, entonces el objetivo es encontrar números primos que puedan dividir al 2 y al 9. Vamos a comenzar por la izquierda, es decir, por el 2. ¿Qué número primo puede dividir al 2? Pues el mismo 2. Entonces escogemos el 2 y el siguiente paso es, vamos a agarrar este número de aquí, el 2, y lo vamos a dividir por el número primo que nosotros escogimos. 2 entre 2 es igual a 1. El objetivo de esta tabla es convertir nuestros números, el 2 y el 9 en este caso, en unos, al dividirlos por los números primos. Entonces, en la primera columna del 2, como nuestro resultado de la división fue 1, pues ya terminamos. Ya no tenemos que hacer ningún procedimiento en la columna 1. Ahora nos queda solamente la columna del número 9. Como el número primo 2 no puede dividir al 9, el 9 va a pasar igual. No le realizamos ninguna operación. Ahora tenemos que buscar un número primo que pueda dividir al número 9. ¿Qué número primo puede dividir al 9? Pues el 3. Realizamos la operación, 9 entre 3 es 3 y el 3 se queda en esta casilla. Como todavía no llegamos a convertir el 9 en 1, hay que continuar buscando números primos. ¿Qué número primo puede dividir al 3? Pues el mismo 3. En esta última columna no pasa nada si repetimos números. De hecho, es bastante común. Realizamos la operación 3 entre 3 es igual a 1. Escribimos el 1 y como comentábamos, cuando llegamos a 1 ya terminamos esta columna. Y como no nos quedan más columnas, entonces terminamos nuestro procedimiento. Estos números en rojo van a ser nuestra respuesta o nos van a ayudar a calcular nuestra respuesta. Por lo tanto, vamos a tomarlos 2, 3 y 3 y los vamos a multiplicar. 2 por 3 por 3 es 18. Y este número es nuestro mínimo común múltiplo. Para reescribir nuestra respuesta únicamente hay que poner MCM 2,9 es igual a 18. Y listo, terminamos este procedimiento de este ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con 3 números. El algoritmo y el procedimiento es exactamente igual. La única diferencia es que ahora vamos a tener 3 columnas, de las cuales queremos convertirlos en números 1, dividiéndolos entre nuestros números primos.
Entonces vamos a empezar. Escogemos primero el número 2 de nuestra columna de números primos. Este número 2 lo escogimos porque puede dividir a nuestro primer número, que es el 2. Entonces vamos a hacer esa operación. 2 entre 2 nos queda 1 y listo. Terminamos la primera columna. Este número primo 2 también puede dividir al 14. Por lo tanto, vamos a hacer la operación. 14 entre 2 es 7. 15 no puede ser dividido entre 2, por lo tanto lo pasamos igual. Ahora vamos a buscar el siguiente número primo que nos ayude a eliminar la segunda columna, es decir, el 7. ¿Qué número primo puede dividir al 7? Pues el mismo 7, ya que el 7 es un número primo. Entonces hacemos la división, 7 entre 7, nos queda 1 y listo. Terminamos la segunda columna. Únicamente nos queda el 15. Hay que buscar otro número que podamos dividir el 15 y que sea un número primo. El 7 ya sabemos que no puede dividir al 15. Por lo tanto, vamos a pasarlo exactamente igual y buscar el siguiente número primo. Tenemos que el 5 puede dividir al 15. 15 entre 5 me da 3. Y el siguiente número primo que ocupamos pues es el mismo 3 para poder convertir este último número en 1. 3 entre 3 es igual a 1 y esto quiere decir que ya terminamos nuestro procedimiento. Nuestra columna de la derecha de números rojos es nuestra respuesta. Hacemos el mismo procedimiento. Tomamos los números 2, 7, 5 y 3 y los multiplicamos. El resultado es 210. Como ven, es un número muy grande comparado con el anterior, ya que en este caso tenemos 3 números. Por lo tanto, comúnmente, mientras más números tengamos, nuestro número va a ser mayor. Reescribimos con la notación que nosotros ya conocemos. MCM 2,14,15 es igual a 210. Y este sería nuestro resultado del mínimo común múltiplo. Muy bien, ya vimos dos ejemplos. Ahora vamos a ver para qué nos sirve el mínimo común múltiplo. Vamos a ver una aplicación real y vamos a ver en qué nos sirve para las matemáticas. Vamos a suponer que tenemos un autobús y un carro. Ambos van a arrancar desde el reposo, es decir, estaban estacionados y van a empezar a acelerar. El autobús es un poco más lento que el automóvil, ya que tiene una aceleración de 3 y el automóvil tiene una aceleración de 5. Pero el autobús empezó más adelante que el automóvil. Esto quiere decir que en algún punto estos dos automóviles, el automóvil y el autobús, van a cruzarse, porque el carro es más rápido, por lo tanto va a alcanzar al autobús. Entonces, vamos a nada más a simular para ver cómo van avanzando y cómo su velocidad va cambiando. Muy bien, llegaron al mismo punto porque el carro era más rápido. Su aceleración era de 5 y la aceleración del autobús era de 3. Como podemos observar aquí, el autobús va cambiando de 3 en 3, es decir, va subiendo 3 en 3. 3, 6, 9, 12 y 15. El automóvil, por su caso, está subiendo 5, de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Aquí lo que nos interesa es saber si en algún momento ambos llevaban la misma velocidad. Y como podemos verlo por este dibujo, pues el autobús terminó en 15 de velocidad. El automóvil terminó en 35, pero cuando pasaron 3 segundos, el automóvil ya iba en 15. Como podemos observar, el autobús también iba en 15, pero al final. De esta manera, podemos saber que el mínimo común múltiplo del 3 y del 5, pues es el 15.
ya que se repite en el autobús y en el automóvil. Muy bien, ahora veremos un ejemplo en matemáticas. En matemáticas, el mínimo común múltiplo se suele utilizar para calcular el denominador de una fracción, de una operación de fracciones. En este caso tenemos una suma de fracciones. Nosotros, para poder resolver esta suma y también las restas, necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores. En este caso es del 5 y del 7. El mínimo común múltiplo del 5 y del 7 es 35. Muy bien, eso es todo por este video. Muchas gracias, espero que les haya servido y no olviden darle like y dejar su comentario. Hasta luego.